La Guerra Fría. La Guerra Fría inició en 1945 y la Guerra Fría fue más una guerra de ideales. Teníamos el capitalismo por un lado y el comunismo por otro lado. El capitalismo estaba claramente con Estados Unidos y el comunismo con la Unión Soviética. Tenemos que recalcar que estas eran dos potencias y es por eso que estaban peleando por quién iba a ser la mejor, ¿no? Pero la Guerra Fría en realidad tuvo sus indicios ya en 1917, con la caída del Imperio Ruso, ya que en 1917 ocurrió la Revolución Rusa y Rusia se levantó como un país comunista. Entonces eso ya empezó los roces entre Estados Unidos, que era capitalista, y Rusia, que era comunista, pero ya en la Segunda Guerra Mundial tenían un enemigo en común, que era Alemania, liderado por Hitler. Es por eso que ambos bandos se unieron, pero ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, estas volvieron a donde estaban, ¿no? Como enemigos. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos inició el Plan Marshall, que era un plan para ayudar a los países que habían sido afectados por la guerra, en el cual Estados Unidos iba a dar un monto o una suma monetaria para que estos países se recuperen. Ante esto, Rusia, como no iba a aceptar que Estados Unidos gane, comenzó el Comecon, que era un plan similar. Varios países se vieron involucrados en esto. Por una parte, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se había dividido. Como sabemos, se hizo una repartición de parte de los territorios alemanes y Rusia no estaba de acuerdo, ya que él quería casi toda Alemania. Y Alemania ante esto se dividió en dos. Uno era con capital en Bonn, que estaba a favor de Estados Unidos, y el otro era con capital en Berlín, que estaba a favor de Rusia. Pero debido a que Rusia había sufrido bastante por la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba pasando hambre y necesitaban comida y necesitaban empezar de nuevo y estaban varias personas estaban emigrando a otros países y es por eso que se construyó en 1961 el muro de Berlín. Después de esto podemos ver que China también se involucró, pero más al lado del comunismo, ya que se inició la Revolución China y se creó el Partido Popular Comunista Chino. Y todas las empresas privadas que desde ese entonces iban a ser bien controladas por este Partido Comunista Chino. Este se creó en 1976. Otros países más que podemos recalcar es India, que estaba liderado por Mahatma Gandhi, que estaba haciendo su lucha desde 1917 por los derechos y la independencia. Se inició finalmente la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Algo más que recalcó en la Guerra Fría fue la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra de Corea se inició más que todo porque en la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 por ahí, Corea se dividió en el paralelo 38 entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte estaba controlado por un régimen comunista, mientras que Corea del Sur no estaba controlado, pero estaba a favor del capitalismo con Estados Unidos.
Ya en 1950, esas ansias de expansión, Corea del Norte quiso expandirse e invadió Corea del Sur, claramente apoyado por la Unión Soviética. Ante esto, Estados Unidos estuvo muy al tanto y envió hombres para ayudar a Corea del Sur. No se podría decir que la guerra terminó con un vencedor, pero se mantuvo el paralelo 38 como frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. La guerra duró entre 1950 y 1953. Fue una guerra sangrienta, pero corta, o bueno, duró 3 años. Eh, Aquí hay que recalcar una cosa, que Corea del Norte también fue apoyado después por China, pero eso va a ser otro tema. La guerra de Vietnam. Vietnam estaba igual dividida y ante esto se creó la República Democrática de Vietnam, que inició en 1954 y tampoco concluyó muy bien, ¿no? La guerra de Israel-Palestina. De hecho, esto sucedió porque varios judíos emigraron a Israel y como que estaban haciendo un lado a los palestinos o les estaban votando. Entonces ante esto se creó la Organización para la Liberación de Palestina y Israel se declaró como Estado de Israel, y es por eso que esta organización se creó y iniciaron conflictos entre 1948 y 1949 y se desató la primera guerra árabe-israelí, ya que Palestina estaba apoyado por todos los países o pueblos árabes, ¿no? Y hasta ahora siguen un poco estos conflictos, no se ha quedado en nada definido. La guerra de Irán e Irak. La guerra de Irán e Irak inició principalmente por el petróleo, ya que Irán tenía grandes sectores de petróleo. Entonces, Irak, liderado por Saddam Hussein, que fue ahorcado en 2006, liderado por Saddam Hussein, atacó o estaba invadiendo Irán, pero Estados Unidos también se interpuso ante esto y esto empezó en 1980. Hay que recalcar que Estados Unidos se interpuso y aparte que se metió mucho, ¿no? Porque Estados Unidos tuvo mucho que ver con cuando ahorcaron a Saddam Hussein. Y esto ha sido todo por el petróleo, ya que este lugar tiene grandes pozos de petróleo. Por otra parte, en nuestro lado del mundo, o sea, en América Latina, el país que más se destacó fue Cuba, ya que Cuba era parte de Estados Unidos junto con otros países de Centroamérica y etcétera. Pero Estados Unidos, hay que ser claros en esto, solo se aprovechaba de los recursos naturales. Todo lo que podía extraer de Cuba se lo sacaba, y no solo de Cuba, sino de otros países de América Latina y en general. Solo sacaba los recursos y no hacía nada por el país, y la gente estaba pasando hambre y muriendo. Necesitaba trabajo, fuentes de trabajo, y es por eso que se inició la revolución cubana liderada por Fidel Castro en 1956. Por otra parte, la Guerra Fría amenazaba al mundo entero, ya que con el descubrimiento de las armas nucleares y
todo eso, ellos amenazaban con una guerra nuclear que destruiría el planeta. Incluso Estados Unidos tenía un centro debajo de uno de sus edificios donde todos los políticos iban a estar sentados ahí esperando, no sentados, sino esperando a que pase todo el efecto de la guerra nuclear que habían provocado, ¿no? Pero gracias a Dios no sucedió una guerra nuclear, pero sí una guerra tecnológica. Ambos países querían sobresalir en tecnología. Una prueba de esto es que mientras Rusia había mandado al primer hombre a la luna, ya Estados Unidos comenzó y mandó a una tripulación entera al espacio. Por otra parte, las armas nucleares se desarrollaron mucho más y concluyó la guerra con la caída del muro de Berlín, ya que en Rusia o la Unión Soviética entró otro presidente que era Gorbachev y él no quería una guerra nuclear, es por eso que empezó a hacer las paces con Estados Unidos y finalmente lo llamó y pusieron fin a la guerra, ya que ambos estaban en una, ¿cómo se podría decir? Tenían una rivalidad, pero también podían perder mucho a causa de esto. Como un ganador se podría decir que ha sido Estados Unidos. Las causas por las que la Unión Soviética no pudo vencer, se podría decir, o una de las causas que pienso que se debería mencionar es el accidente de Chernobyl, que ha sucedido el 26 de abril de 1986, 3 años antes de que se ponga fin a la guerra. Como sabemos, el accidente de Chernobyl ha sido un accidente nuclear en la planta nuclear de Chernobyl en Rusia, y esto ha sido más por la manipulación que ha habido de los políticos, ¿no? Pero esto ha determinado algo, ya que ha hecho que Rusia se encuentre en una mala situación, y si no lo hubieran controlado en ese tiempo, eso hubiera afectado a todo el mundo tal vez. Y ha afectado porque aunque no se note, desde esos momentos ha empezado a surgir más el cáncer, murieron miles de personas, y lo peor es que no se les informó a tiempo a la población o a los pueblos que estaban cerca de esta planta nuclear, y esperaron hasta el final, y la mayoría, por no decir todos, murieron de cáncer. Aparte que las personas que estaban en la planta nuclear, que habían sobrevivido, tenían en su ropa radiación que al llegar a los hospitales, eso ya se había o había contaminado otro lugar más, poniendo en peligro varias vidas. Otra de las causas por las que el comunismo no pudo vencer o la Unión Soviética no siguió fue porque después de la Segunda Guerra Mundial tenemos que o podemos ver que Rusia estaba afectada. Sabemos que Alemania había invadido gran parte del territorio ruso. Es por eso que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el territorio ruso estaba destruido y la gente ya pasaba hambre. Entonces, después de que se ha después de que se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, iniciado la Guerra Fría, Rusia no ha podido más, ¿no? O sea, sí querían y podían, pero no tenían lo suficiente, su gente estaba sufriendo, entonces no ha continuado. Y ha sido una de las causas por las que se separó la Unión Soviética, ¿no?
Creo que eso sería todo lo que es recalcante de la Guerra Fría, ya que es lo más importante y ha tenido cuatro etapas. Pero al final ha terminado sin una, un enfrentamiento de armas, etcétera, sino con